¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Sí, vos lo decís, negrito. Ella. Una obsesión, ¿no? Decime, negrito querido. Si no serían pesadillas, ¿no? Dios me libre de semejante cosa. También se lo va a llevar a esto, servieto. ¿Cuándo? ¿Qué es eso? No falta mucho. Pero claro que no. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí Caballero de Día. Los vamos a estar acompañando durante 2 horas con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Para ubicarlos en tiempo y espacio, les digo que es el jueves 8 de enero del 2026. Ha caído un poquito la temperatura, por lo menos en la zona AMBA, después de unos vientos furiosos durante la noche, y es el momento de presentar a esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming. Ella es locutora nacional por el ISER, locutora nacional y popular, porque lo decimos nosotros. Aquí está Florencia Ibáñez, de pie, señores, aplausos. Buen día, Flor. Hola, qué lindo, nuevamente con esta alfombra roja imaginaria que me tendés cada mañana, Roberto, gracias, la verdad. Sos único en el mundo. Merece usted. Único en el mundo, ¿eh? Sí. Mi familia me escribe esta hora y me pone, ¿en qué anda? Ni saben que estoy en la radio. Vos sos el único que, gracias por apreciar. Gracias. A mí mi madre me dice lo mismo. Te dice lo mismo, te dice, ¿podés hablar, Robertito? No, sos único. Soy hijo único. Es verdad. Ay, qué bonito. Sos hijo único, Roberto, ¿eh? Al menos hasta donde sé. Sí. Ah, sos muy gracioso. Y Roberto. la vida te da sorpresa. Sí, totalmente. ¿Y esas sorpresas caerían bien o mal? A veces me lo pregunto. A mí no me desagradaría tener un hermano por ahí perdido. Pero... Te lo voy a decir así como tipo Happy New Year. I don't know. I don't know. know. Depende de las herencias también, ¿no? En mi caso no hay problema, 2 más, 3 más, no cambia la cuenta. Roberto, una oyente ayer nos dijo, abran el programa con alguna frase como esta, mirá, nos escribió, no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Se lo atribuye a Albert Einstein, me pareció atinada para la fecha. ¿No? Muy buena sentencia, podemos tomarla, claro podemos que está. Tomarla, ¿eh? Claro está. Para el día de hoy, y vamos a decir en qué anda el clima, como vos dijiste, refrescó 17 grados, sí, bastante. 17 grados ahora la temperatura, la humedad 69%, el viento sopla 21 kilómetros por hora, y recuerden que hoy vamos a llegar a tener una máxima de solo 23 grados, con el cielo bastante nublado. Ahora hay sol, pero aparentemente se va a nublar. Lo mismo será mañana y pasado, que las temperaturas no van a pasar de 24 grados y las mínimas de 18. Bien. Recién para ver sol radiante el día domingo, cuando comienza a ascender la temperatura en el AMBA. Dicho esto, vamos a nuestro sorteo de cada día. Hoy tenemos, atención, un pack de 2 libros, CFK se llama el combo este. ¿Por qué? Porque son 2 libros, uno que es Proscripta y Sublevada, de Roberto Caballero y Cintia Ottaviano, y Cristina escribió Sinceramente. Esos 2 libros van en un solo paquete que se sortea mañana viernes en nuestro programa, pero ya están participando. Lindo combo. Lindo combo. Ahora en instante les voy a recordar el sábado lo que va a pasar en Mar del Plata con el libro de Roberto. Entre tanto, también tenemos, le pregunto a Gary, un par de entradas para Polimeni. Por supuesto, siguen vigentes. Hoy tenemos un nuevo par para La Patria No Se Vende. Jueves 15 de enero, 21 horas, en La Carbonera. Carlos Calvo 299 en San Telmo. Aquellos que se quieren ganar estas 2 entradas, al 11 32 000 530. ¿Cómo? 11 32 000 530. Antes de pasar a Bantú, recordamos para los que preguntan que Mar del Plata, atención, este sábado a las 20 en el Aleph de Mar del Plata, Corrientes 1740, en las librerías, se presentan allí
con cuerpo, con todo, Cintia Ottaviano y Roberto Caballero presencialmente a firmar los libros y a presentar una vez más Proscripta y Sublevada. Muy bien. Así verdad, que atención, en serio. Ahí sí, vamos sí. a estar. Qué lindo eso. Va Bueno, a haber un lindo encuentro, una linda juntada. Precioso. Hay que juntarse, ¿eh? ¿sabes que sí? Sí, ahora que sopla fuerte el viento hay que juntarse. Sí, de verdad, si no nos lleva puesto. Bueno, Roberto, y para cerrar esto, recuerden que mañana salen los 50.000 pesos en vouchers de gentileza de nuestros amigos de Nutrión Vita, Sonia y Rubén. Escríbanles a ellos al 11 31 10 30 33. ¿Cuándo? ¿A dónde? Al 11 31 10 30 33. Dicho esto, Roberto, todo tuyo. Muchas gracias. Los saluda Marco Cittadini. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, papá? Hola, Qué alegría papá, estar aquí, papito. Bueno, qué lindo. Está fresquito, che, está lindo, como Está decía. lindo, está con hermoso. campera, muy Sí, lindo. sí, sí, sí. sí. Hace rato no vi una campera. Sí. Es cierto, Me la puse ¿No? porque estaba fresco. Muy Vine bien. en bermudas y campera, como si fuera un turista. Pero así estamos todos. Así estamos todos. Sí. 10 minutos Sí. pasaron de Bueno. las 8. Llévatelo y tráelo, dale. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El pasado 26 de diciembre se conocieron los alcances de un fallo que realmente nos permite volver a decir, con razón esta vez, con fundamento, que no todo está perdido. Esta es una noticia muy positiva. Pasaron 50 años. Pasaron 50 años, casi medio siglo, pero la justicia ordenó al diario La Nueva, que no es otra cosa que la versión actual de La Nueva Provincia, el diario de Bahía Blanca, a rectificar publicaciones de la época de la dictadura cívico-militar. ¿Sí? Entre otras cosas, que allí donde decía muertos en enfrentamientos, La Nueva, que es el nuevo diario, nacido de ese grupo donde estaban los Mazot, va a tener que poner que en realidad no fueron enfrentamientos, sino que fueron secuestros, torturas, desapariciones o asesinatos. ¿Sí? Esto es en virtud de una causa donde han tenido un protagonismo muy importante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la organización Hijos allí de Bahía Blanca. Vamos a conocer los alcances de este fallo gracias a que está en línea Alejandra Santucho, de esta agrupación Hijos, allí en Bahía Blanca. Alejandra, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero, Marcos Cittadini te saludan desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto y todo el equipo? Buen día, ¿cómo están? A ver, creo que inhabitualmente hoy tocados por una buena noticia, o por lo menos algo que nos vuelve a decir una vez más que nunca es en vano luchar, y eso ya nos reconforta bastante. Contanos detalles de esta causa, cuál es, y si hay algún antecedente donde o ustedes han registrado algún antecedente donde algún diario haya tenido que rectificar esta información que uno puede catalogar de errónea como parte de la campaña de manipulación, ¿no?, informativa de la época. Sí, bueno, primero te cuento que el fallo fue muy, muy importante y que vino en línea también en Bahía Blanca fue el octavo juicio, la octava sentencia, llevamos 8 juicios con y vino en línea, digamos, con el resto de las sentencias que hemos tenido en la ciudad. Hemos tenido muy buenas sentencias aquí, con tribunales que han estado a la altura de la historia, y esta no fue la excepción. De 32 imputados que llegaron a juicio, 31 fueron condenados, y eso ya para nosotros y para las víctimas, por supuesto, y para los sobrevivientes y los familiares es altamente reparatorio. Vos sabés que hay un antecedente acá mismo en Bahía Blanca de este pedido, porque ya en el 2015, en la causa armada o causa Fracassi, acá en Bahía Blanca se dividen las causas en ejército y armada por una cuestión burocrática del juez de turno en su momento, que como tenía amigos en la armada, eligió separar las causas y no juzgar todo junto, sino juzgar al ejército y no a la armada, y lo fue pateando, digamos. Pero bueno, eso es anecdótico. En 2015, la causa Fracassi
el tribunal ordenó también que este mismo punto, que se rectifiquen sobre determinadas víctimas, ¿no? Que se rectifique lo que había publicado la Nueva Provincia, donde lo cataloga también como propaganda negra. Bueno, es muy muy interesante el fallo y los fundamentos de ese momento, del 2015. Recordemos que la Nueva Provincia fue acusada por delitos de lesa humanidad en esta ciudad, los Mazot, ¿no? Que todavía está impune eso, digamos, no hemos llegado a ninguna resolución. Bueno, el TOF número 1 ya en el 2015 hace este fallo, toma este pedido de la Fiscalía sobre todo y de las querellas y ordena este fallo. Al día de hoy no se cumplió porque por los tiempos de la justicia, decimos nosotros, ¿no? Porque esa sentencia aún no está del todo firme, porque esto sabemos que se tiene que cumplir cuando llegan a estar firmes las sentencias, ¿verdad? Así que, bueno, lo que hizo este tribunal, eso fue en causa armada, ¿se entiende? Sí. Lo que hizo este tribunal es el reiterar el mismo fallo, lo que ya se ordenó en causa Fracassi, en esta causa. Y bueno, para nosotros es sumamente importante, para las víctimas, para las familiares, porque ustedes tengan en cuenta que que es la historia escrita, ¿no? Cuando nosotros siempre decimos, y fue parte del fundamento de la Fiscalía, cuando un historiador está investigando, ¿a dónde va primero? A las hemerotecas. Claro. ¿Y qué dice la hemeroteca? Bueno, que fulanito Juan Pérez fue abatido por subversivo, y bueno, ¿y qué pasó? Se comprobó en juicio que eso es falaz, es mentira, entonces hay que rectificarlo. Esto no es algo tampoco raro, ni está avalado por la Corte Internacional, la Corte Interamericana, ha avalado este tipo de reparaciones a las biografías de las víctimas como parte justamente de la reparación histórica. No todos son las condenas a los genocidas, ¿no? Esto es parte de la reparación a las víctimas y de la reparación histórica a la sociedad. Acá en Bahía Blanca, si uno va a la biblioteca, ve que fulanito, menganito y sultanito fueron subversivos abatidos, y eso es mentira, y ya lo comprobó la justicia, ya está comprobado. Entonces, totalmente lícito que se hagan esas reparaciones, ¿no? Realmente. A mí me parece que es clave esta reconstrucción, porque tal como vos decís, cuando uno reconstruye la historia va a las fuentes, y una fuente envenenada por las campañas de acción psicológica o la manipulación informativa da un resultado que es la reconstrucción, la mala reconstrucción de lo sucedido, ¿no? Desde ya, por lo tanto, las nuevas generaciones no van a tener la amplitud o el conocimiento de lo que verdaderamente había pasado. Entiendo que se da por acreditado en 36 casos de más de 300 víctimas, ¿no? Que tuvo esta causa, que es la causa del quinto cuerpo, digo bien, ¿no? Vos decías Armada y Ejército, la causa del quinto cuerpo. Yo estaba viendo La Nación, porque te juro, me enteré por La Nación, porque el diario La Nación estaba leyendo, y ellos le agregan un polémico fallo. Exacto, no sabemos bien por qué polémico. Para nosotros fue un excelente fallo, lo que para La Nación puede ser un polémico fallo, ¿no? Bueno, depende de quién lo lee. Bueno, es una... Dentro de todo, digo, no solamente es una grata noticia, sino que creo que también es una manera de rendir un homenaje permanente a los 30.000, ¿no? Digo, me parece que eso es clave. Bueno, totalmente, sí. Si me permitís agregar un detallecito en cuanto a la causa, específicamente la causa Mazot, yo te decía que, bueno, hoy está con un sobreseimiento que está apelado esta causa, ¿no? El único que queda vivo de los Mazot es Vicente Federico Mazot. Nosotros somos querellantes como hijos en esa causa también. Tiene un sobreseimiento y está apelado, o sea que no está firme, estaría con falta de mérito, o sea que esto sigue también. Sabemos, esto no tengo que aclarárselo a la audiencia ni a ustedes, ¿no? Que los civiles con poderes es mucho más difícil llevar a juicio, así que esto lleva muchísimos años y muchísimo esfuerzo. Pero bueno, en este momento la causa no está firme, está apelado, bueno, se sigue esperando que lleguemos en algún momento a juicio, ¿no? Total.
Alejandra, te quiero agradecer mucho este contacto y gracias por, no bajar los brazos. Desde acá un fuerte abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes y les digo que son mi compañía de todas las mañanas porque los escucho siempre. Así que gracias y un abrazo grande para todo el equipo. Enorme abrazo. Era Alejandra Santucho, allí de Hijos Bahía Blanca, nos está contando una noticia que realmente en este contexto, en el contexto en el que nosotros transitamos, es importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno negacionista que viene nada más y nada menos no solamente a reinstalar la teoría de los dos demonios, sino a tratar de imponer una nueva teoría que es la de un solo demonio, ¿sí? Y demostrar cómo funcionaban las estructuras de poder en relación a la dictadura cívico-militar para mí sigue siendo clave en la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia. Si fueron torturas, asesinatos y desapariciones, entonces no fueron enfrentamientos. Y la verdad es que así como lo corrige la nueva provincia, también tendría que corregirlo Clarín, La Nación y todos los medios que en su momento convalidaron, fueron parte de ese aparato de acción psicológica, manipulación, para convencer a la gente de que en realidad los crímenes de lesa humanidad no estaban ocurriendo o el genocidio no se estaba llevando adelante. Son tan cómplices y responsables como aquellos que lo ejecutaron desde ya, y eso lo sabemos. Es una condena a 31 ex militares y policías en el marco de la causa, pero en la cuestión puntual el diario va a tener que corregir. Está apelada porque fueron y apelaron, está apelada la sentencia, habrá que ver cómo esto sigue, pero es un gran antecedente que se suma a otros para poder reconstruir en algún momento la verdad de lo ocurrido y que no se lleven sin ningún tipo de costo la mentira y la manipulación a un lugar en el que la confunden o la tratan de instalar como verdad. Me parece sustancioso, me parece importante, me parece que empezar el programa así nos cambia el humor del día. 21 minutos pasaron de las 8. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, exministra de Defensa y exministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli.
La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya a las 8:28, Roberto, ¿cómo pasa? Estamos en Caballero de Día, en la radio que te abraza, M530, Somos Radio, la radio de las madres, escuchando un poco de alegría, dentro de todo inocente. Estamos escuchando a Ladero Valdés, que se presenta en Mar del Plata el 25 de enero, en el Vendu Arena. Muchísimos shows, muchísimos, hay que decirlo, hay mucho festival, Roberto, que en estos días... Entre información e información vamos a ir contando. El veranito. Bueno, nos vamos ahora, no al verano precisamente, nos vamos a Estados Unidos. Allí está Anaí Rubín, la querida colega. Ella es corresponsal allí en Estados Unidos. Vamos a tratar de hablar qué es lo que pasa
¿Qué sería si nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos como quiere Trump? ¿Qué sería Estados Unidos? La sala principal, el comedor, ¿qué sería? Vamos a preguntarle a ella porque entiendo que tampoco Trump la tiene tan fácil, o por lo menos el pueblo de los Estados Unidos no avala mucho de las cosas que decían ahí. ¿Cómo te va? Buen día. Roberto Caballero, Marco Cittadini te saludan aquí desde la Radio de las Madres. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. A ver, hay mucha información, obviamente, de lo que ocurre en Venezuela y de las tensiones. Quizá se sepa menos, por lo menos aquí en la Argentina estoy diciendo, se sepa menos del día a día de lo que pasa en los Estados de la Unión, porque entiendo que está muy movido también el detrás de escena de Donald Trump y su gobierno, ¿no? Digo, sobre todo con esta gestapo antimigratoria. Ayer se cobraron una víctima fatal. Contanos, Anaí, si vos me podés describir cuál es la situación de la política interna en los Estados Unidos hoy. Mirá, si tendría que definirlo con una sola palabra es caos, porque todos los días pasa algo más grave. Así como lo decís, ayer mataron a un Renee Good, una mujer de 37 años en la ciudad de Minneapolis, el estado de Minnesota. Una ciudadana americana fue asesinada por ICE, que es lamentablemente famoso grupo privado de policías que organizaron en el gobierno de Trump para cazar, con Z, inmigrantes, se supone indocumentados, pero esta mujer era una ciudadana, iba en una camioneta, se puso nerviosa, quisieron abrirle la puerta, se escapó, y bueno, le tiraron 3 tiros, uno en la cara, le destrozaron la cara, murió, quisieron ayudarla, la gente que estaba ahí no pudieron, así que ayer hubo manifestaciones, no sé si en todo el país exactamente, pero por supuesto en Minneapolis y acá en Nueva York. Así que es un caso muy grave y realmente lo que decís es interesante, porque no se sabe exactamente en el no sé si solamente en Argentina, pero en Latinoamérica no tienen, creo que, idea de lo que está pasando acá día a día. Gente enmascarada. Empecemos porque esto es un negocio de ICE, es un grupo privado, como un ejército privado, gente enmascarada, te secuestran, no sabes a dónde si tenés suerte te mandan a una cárcel acá en Estados Unidos, y si no te mandan a campos de concentración en El Salvador o en cualquier lugar de África. Hay 5.000 niños que están viviendo solos, separados, porque han llevado a sus padres, no se sabe a dónde. Es un drama. A esta altura hay más o menos 250.000 deportados. ¿250.000 deportados? 250.000 no, pero el objetivo del presidente norteamericano Trump es que haya 2 millones por año. Así como escuchan, 2 millones. Ahora, perdón, quiero volver sobre este ICE, que es como una especie de policía ciudadano, o sea, policía ciudadana. Cuando sí, pero empezaron contratando gente de policía, sí, pero como claro, para deportar más de 2.000 personas por día, más quizás, empezaron a ofrecer, por ejemplo, bonos, sueldos por ahí más importantes que la policía común. Entonces contratan a cualquiera y así funciona, es todo un desastre. Y hay situaciones muy graves. Ayer, por ejemplo, con el asesinato de esta mujer, después de las manifestaciones, salieron a hablar enfurecidos el alcalde y el gobernador, que es Tim Walz, que ya tiene graves problemas con Trump. Y él dijo así: no los necesitamos más, se refirió al gobierno federal, nosotros tenemos nuestra propia Guardia Nacional, váyanse de acá. Y es serio, acá, por ejemplo, en Nueva York, que tenemos nuevo alcalde, por suerte, desde el 1 de enero, Salam Mandani, también hizo un comentario que dijo que no va a permitir que la policía de Nueva York colabore con ICE. Ajá. No sé si lo pueden echar tan fácilmente porque ICE es a nivel federal. Y puede, no sé. Pero es una situación muy grave, y aparte la gente, acá hay mucha gente que tiene miedo de llevar a los chicos a la escuela, gente indocumentada. Pero también han secuestrado, porque esta es la palabra, secuestrado, gente que tiene la tarjeta verde, que es residente, y hasta ciudadanos que han estado 2 o 3 días en cárceles hasta que averiguan. Lo que pasa que la realidad, esto tiene que ver no solamente con racismo, esto tiene que ver con un tema económico. ¿Quiénes son los que se favorecen con gente que esté presa, secuestrada?
Y son las 3 cárceles privadas, que son toda gente que han contribuido muchísimo a la campaña de Donald Trump. Entonces esto es un gran negocio, Claro. porque hay contratos que tienen que haber 30.000 camas ocupadas en las cárceles todo el tiempo. Entonces esto es un negocio, más allá de que del racismo, que la mayoría de gente que secuestran son gente morocha, tienen caras de latinos, de mexicanos, de guatemaltecos. Bueno, Pero Trump la verdad habla... que no da miedo salir a la calle. Habla o divide a la gente entre lindos y feos, ¿no? Digo, el propio presidente de los Estados Unidos. Te quería preguntar también, ¿qué tan popular es la actividad de los Estados Unidos en Venezuela, digamos, ¿no? El secuestro del presidente Maduro, digo, ¿qué tan popular es allí en los Estados Unidos este tipo de acciones? Mirá, la verdad que nos está sorprendiendo a todos la actitud del pueblo norteamericano. Yo hace mucho que vivo acá. Las grandes manifestaciones que hubo acá era contra la guerra de Irak, estamos hablando hace bastantes años, hubo más de 1 millón de personas marchando contra la guerra. Últimamente contra el genocidio en Palestina, y ahora, desde que lo trajeron, porque el presidente Maduro y su esposa Cilia Flores están encarcelados acá en una prisión federal en Brooklyn. Desde que lo trajeron acá hay miles y miles de personas. Bueno, hubo 74 marchas en 74 ciudades, en todo Estados Unidos. Acá en Nueva York, y te digo, Nueva York, ayer hizo un poquito más de temperatura, pero cuando la gente fue a manifestar, y había como 6 bajo cero. Y miles de personas con carteles que decían: no más sangre por petróleo y fuera Estados Unidos de Venezuela. Yo creo que le sale, así en criollo les voy a decir, el tiro por la culata a Trump, porque si lo quisieron presentar como un narcotraficante, ahora es un héroe. Yo creo que Milei debe ser la persona que directamente está más a favor de todo este secuestro. Seguro. Ayer estuvieron reunidos en el Congreso los senadores, tanto diputados como, bueno, de la Cámara de Senadores, y están pensando ya en hacerle un impeachment, un juicio político a Trump. Todavía no tienen los números, pero Trump dijo ayer, muy sencillamente: si no ganamos las primarias en noviembre, me van a hacer un impeachment. Y tiene toda la razón, porque además acá también se dice que todo lo que está pasando tiene como principal objetivo distraer del grave problema que tiene con los archivos de Epstein, que está acusado de pedofilia, de violación, y eso es un tema muy serio. Los grandes cómicos que hay en la televisión norteamericana, los que hacen comedia a la noche, decían, cuando empezaban así a leer lo que pasaba con el secuestro, que invadieron y secuestraron al presidente Maduro, decían: me imagino la grave información que debe haber sobre Trump en los archivos de Epstein, ¿no? Que entre paréntesis recién llevan investigado un 1%. Va muy lento la investigación, a pesar que una de las promesas de campaña fue sacar a la luz todo lo que tenga que ver con estos archivos, ¿no? Claro. Anaí, te pregunto justamente por esto que vos decías, ¿no? Lo que se juega Trump en noviembre en las elecciones legislativas, porque por un lado está este peligro de impeachment en caso de que le fuera muy mal. ¿Hay alguna intención, digo, que se vea, que esté a la vista, de que si le fuera muy bien, intentar forzar una reelección? Para eso obviamente tiene que hacer una enmienda constitucional, ¿no? Mira, lo que va a pasar de acá a noviembre, porque con Trump las cosas que uno no creía están pasando. Por ahora tiene un nivel de desaprobación de 54%, según publicó ayer New York Times, y aprobación 42%. No les va nada bien a Trump, porque, por lo que dije al principio, todos los días está pasando algo peor, que supera lo del otro día. Ustedes habrán escuchado lo que está pasando con Groenlandia, ¿no? Sí, claro. Trump dijo: nosotros lo necesitamos a Groenlandia. Entonces la semana que viene va a ir Marco Rubio a hablar con la madre patria de Groenlandia, que es Dinamarca. Ayer hubo un comunicado, ¿no?, de la primera ministra en ese sentido. Sí, no, un comunicado muy importante. Ahora dice que lo quiere comprar Groenlandia, pero lo que dijo la primera ministra es que si llegan a invadir Groenlandia,
seguramente va a terminar con la disolución de la OTAN. Ayer ya se reunió Macron con los líderes de Polonia y Alemania para hacer una respuesta en común. Es una situación grave todo lo que está pasando desde que empezó a gobernar Trump, y a él se lo ve, la verdad, bastante desequilibrado, por no decir otra palabra. Creo que ahora se va a reunir con Petro, ¿no? Con Gustavo Petro. Ayer creo que hablaron por teléfono y lo va a recibir allá en Washington. Porque hace esas cosas también, con Lula igual. Sí, pero lo que pasa que le hace, bueno, con Maduro también se reunió y Maduro dijo que fue muy amable. Lo que pasa que es una persona que un día no podés confiar absolutamente, porque depende de lo que esté pasando y la gente que esté alrededor y lo que le convenga en ese día. Seguramente ahora lo va a recibir a Petro, pero nadie asegura que en 2 semanas mande tropas a Colombia. Nadie está seguro, yo creo, en Latinoamérica con lo que pasó con Venezuela. Se iban a imaginar que iban a invadir, porque esa es la palabra, a Venezuela y secuestrar a un presidente y traerlo acá a Nueva York. La verdad que yo no pensé que iba a llegar hasta ese punto, pero es capaz de todo, porque ahora está envalentonado, porque él dice que fue un éxito el tema de Venezuela. Sí. Acá la mayoría, el New York Times le dijo absolutamente de todo. Para empezar, que era ilegal, y es ilegal porque no pasó por el Congreso, y él tendría que haber ido al Congreso, aunque él diga que no le importaba mucho la opinión del Congreso. ¿Cómo se para el Washington Post en esto, el otro gran diario, digamos? El Washington Post siempre está más a la derecha, pero la verdad que hasta ahora hay pocos medios que digan. Lo que pasa es que empiezan la frase así: bueno, Maduro es un dictador, un narcotraficante, hace sufrir al pueblo, en general es así, pero no puede ir está prohibido por leyes internacionales y leyes federales que vayan a otro país a invadir si no pasa por la autorización del Congreso. Bueno, Bush cuando invadió Irak tuvo la autorización del Congreso. Sí, claro. Acá no hay ninguna autorización y no hay absolutamente nada, con lo cual tiene un asidero legal, porque no es que a la mayoría le guste para nada el gobierno de Nicolás Maduro, como se imaginan, pero nadie se anima abiertamente a decir sí, felicitaciones, está muy bien, ¿cuál es el próximo? Bueno, algunos ya se están preguntando, ¿y cuál es el próximo país? Claro, ¿no? Claro. Es una situación muy seria lo que estamos viviendo acá, de todo tipo desde todo punto de vista. Anaí, la verdad es que me da la sensación de que vamos a volver a hablar prontito, porque se suceden las cosas y la verdad es que lo que ocurre allí en Estados Unidos, aquí por lo menos hay una cobertura bastante dispar. La verdad, sinceramente, salvo que veamos Telesur y el Canal 26, que prácticamente buena parte de su programación la hace con temas internacionales, en una ambigüedad bastante laxa, digamos, en materia ideológica, la verdad que es muy poco lo que sabemos de lo que ocurre en Estados Unidos. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas informado de lo que ocurre allí y saber que, Trump tampoco se sale con la suya de modo total, digo, ¿no? Que hay gente que ve las mismas cosas que nosotros y que también lo ve a él como alguien que está, por decirlo levemente y educadamente, desequilibrado, ¿no? Que sería el modo de señalarlo. Muchísimas gracias por este ratito. No, al contrario, cuando quieran, un gusto hablar con ustedes. Un saludo a todos. Igualmente, Anaí Rubin, una distinguida colega, corresponsal de varios medios allí en los Estados Unidos. Y bueno, información que acá te llega o sesgada o manipulada o directamente no te llega, lo pudiste escuchar en Radio Las Madres. 42 minutitos pasaron de las 8, vamos a una tanda. ¿Cuándo? ¿No vamos a tanda? Bueno, vamos para allá, volvemos, separamos. Cuando estamos de vuelta, vamos con Marquitos Cittadini, dale. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Señor Cittadini. Bien. Lo escucho. Seguimos por acá, si les parece, después vamos a ir a otros temas, pero continuemos nos parece. En la fase internacional, porque ayer hubo varias manifestaciones de funcionarios, el propio Donald Trump, ¿no? Anunciando que había un acuerdo con Venezuela. El acuerdo era, nos dan todo su petróleo y nos tienen que comprar a nosotros todo lo que produzcamos nosotros. O sea,
Es una especie de la forestal geopolítica. Sí, o una especie de Alca con pistola al cinto, digamos. Efectivamente. ¿No? Y encima te secuestro al presidente. Cualquiera de las dos cosas. Perdón, ¿no? Que lo diga así, sí. Pero es realmente de un patetismo la escena en general. Pero bueno, te escucho. No, esto por un lado. Después se conoció un comunicado de PDVSA que decía que en realidad se estaba negociando según los estándares internacionales. Vamos a ver si efectivamente esto es así, porque es cierto que, claro, con la pistola en la cintura es muy difícil negociar, ¿no? Por parte del que puede ser apuntado. Y ya lo fue, además. Bueno, Delcy Rodríguez habló acerca del tema del narcotráfico, porque, insisto, intentan tener algún tipo de, al menos en las declaraciones, algún tipo de posición de dignidad. Veamos si efectivamente eso después redunda en posiciones reales. Pero lo cierto es que Delcy Rodríguez decía esto. Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta a través de Ecuador. No es Venezuela ni la productora ni la traficante de drogas, no. Así está asentado en todos los informes durante 27 años de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para las Drogas. Pero está también en los informes de la DEA, su propia agencia de drogas de los Estados Unidos. Dice que Venezuela no tiene participación. Y en términos técnicos lo que se ha dicho es que Venezuela no es un país relevante en materia de droga. Bueno, ahí estaba entonces Delcy Rodríguez. Hablábamos fuera del aire con cierta lógica que la retórica sigue siendo una retórica de oposición o de enfrentamiento con los Estados Unidos. Por ahora las acciones pareciera, y Estados Unidos además, yo creo que para humillar más o para condicionar aún más, lo anuncia a cada momento, parece ir en la línea de las exigencias de los Estados Unidos. De nuevo, el margen de acción de hoy del gobierno bolivariano es más bien ínfimo, ¿no? Ahora, en un rato vamos a estar hablando con un especialista en temas latinoamericanos, de defensa, un profesor de la Universidad de Burlingame, un experto, pero me atrevo a decir que lo que está haciendo el gobierno allí bolivariano es ganando un poco de tiempo para reagruparse después de lo que fue nada más y nada menos que el secuestro del presidente, la cabeza del Estado. Sí. Y la incursión militar sobre territorio propio, ¿no? En la capital, nada más y nada menos. Hay como una aparente reconstrucción de la normalidad, pero sabemos que por debajo de eso no hay ninguna normalidad en la escena. Es imposible, es uno de los episodios históricos más trascendentes de la historia de Venezuela, lo que acaba de pasar, obviamente. Del otro lado de la frontera, Gustavo Petro ayer organizó una marcha, una serie de marchas, porque fueron en todo el territorio, en favor de la soberanía, porque Petro fue uno de los amenazados por Donald Trump. Escuchemos a Petro en Bogotá. Hubo marchas en todos lados. Es más, uno de mis compañeros en el canal, Adrián Salonia, está en Cúcuta. Cúcuta está en la frontera con Venezuela, y él me decía, en la previa, acá no se espera que haya una marcha muy multitudinaria porque es una zona contraria a Gustavo Petro, más vinculada a la derecha, más vinculada sobre todo al uribismo. Y sin embargo fue muy importante. Muy grande, sí. Muy grande en Cúcuta y por supuesto enorme en Bogotá. Gustavo Petro decía lo siguiente. Le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba. Bueno, ahí está la referencia a Marco Rubio, no a Donald Trump. Y la referencia está vinculada a los antepasados cubanos de Marco Rubio. Recordemos, Marco Rubio no quiere Venezuela por el petróleo, pero en realidad el apalancamiento es llegar a Cuba, ¿no? Entrar en La Habana triunfante
como una especie de general romano y a partir de ahí convertirse en presidente de los Estados Unidos. Hay una competencia ahí con J.D. Vance por quién va a ser el que reemplace a Donald Trump. Petro después habló con Donald Trump. Lo anunciaron bilateralmente, lo anunció el Departamento de Estado, lo anunció, creo, si yo no recuerdo mal, el propio Donald Trump, y después también Gustavo Petro decía que se van a reunir en los Estados Unidos, que ha sido invitado a Washington. Canciller, le toca ir a Estados Unidos. Se lleva un buen traductor. Sí. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. En mis trinos de fin de semana, de sábado y domingo, algunos me tocó a las 2 de la mañana precisamente por el barco. Y lecciones si esto se vuelve realidad. 1. Dialogar es fundamental directamente. Siempre. Nos critican que hablemos con los violentos. Hablar es una cosa, ser socios es otra. Yo hablo es para disminuir los muertos y los niños que reclutan y los cultivos de hoja de coca. Ese es mi objetivo, es decir, que haya menos muertos. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. Bien, ahí estaba entonces Gustavo Petro, insisto, después de la charla con Donald Trump. Claro, de vuelta, si Delcy Rodríguez se mueve en un alfiler, los presidentes apuntados, bueno, tienen un margen de acción que es limitado, porque uno podría decir, y quizás esté dado o por la envergadura de su país o la relación que tienen histórica con los Estados Unidos, porque uno podría pensar que Lula, cuyo canciller también ayer se manifestó muy fuertemente en contra del ataque estadounidense a Venezuela, pareciera tener más margen de acción porque es un país de mayor porte y el propio Lula además ha tenido un intercambio ya con Donald Trump que ha sido importante. Igual, yo te digo una cosa, cuando vos pones los portaaviones en el medio de la discusión, no hay conversación. No hay conversación. Digo, es una propuesta de sometimiento que puede ser más o menos acordado, digamos, ¿no? Es llamativo, ese sería, me parece, el escenario. Es llamativo porque a todos nos tomó por sorpresa el episodio del secuestro de Nicolás Maduro, pero los portaaviones estaban ahí. ¿Para qué creíamos que iban a estar los portaaviones ahí, sino para hacer lo que efectivamente hicieron? Para los Chinook, para los 150 aeronaves que participaron, ¿no? Esto es la información oficial que dio el gobierno de los Estados Unidos. Efectivamente. Patricia Bullrich... ya secuestraron petróleo ruso, ¿viste? Sí, en realidad fueron 2. Uno que terminó teniendo bandera rusa allí en las costas, cerca de Escocia, ¿no? Porque venían persiguiéndolo desde el Caribe. Bueno, lo fueron a buscar lejos. Ahí hay una controversia con Rusia que todavía no queda demasiado clara. El petrolero, viste que es finalmente mencionado como parte de una empresa rusa, pero la bandera la cambió en el interín, en el tránsito. Creo que por eso no es tan profundo, pero sin embargo, de cualquier modo, fueron submarinos y todo esto, ¿no? Hay una geopolítica vinculada a la política interna de los Estados Unidos, porque hay elecciones en noviembre, y al ego de Donald Trump, que es medio complicado, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero pará, y sí, así se manejan las superpotencias en este momento. Es de ese modo. Patricia Bullrich hablando de egos. Patricia Bullrich sigue hablando del tema. Ahora hacemos alguna mención que está relacionada con su gestión, pero escuchémosla a la ahora senadora. Nosotros desde la perspectiva moral y desde la perspectiva de la defensa de la libertad y la democracia, creemos que haber extraído a Maduro
llevado a Maduro frente a los tribunales de los Estados Unidos es algo que está en lo que nosotros consideramos algo justo. Por eso... ¿Y tiene implicancias para nosotros? Para nosotros sí tiene implicancias, porque nosotros fuimos un país que desde el primer momento tomó esa posición. No la tomamos ni después de sucedidos los hechos, sino que la tomamos antes. Nosotros desde ya hace tiempo que planteamos que tiene que haber una salida a lo que sucede en Venezuela. Bueno, ya comenzó ese proceso de transición. Bueno, ahí está Patricia Bullrich, perdón, ¿por qué la...? Perdón, sí, no, Patricia Walsh, un abrazo grande. Bendiciones. Perdón. Sí, por favor. Patricia Bullrich, ¿por qué además la dejé aquí? Por varios motivos. Primero, porque el escándalo del ICE, esta Gestapo antimigratoria. Claro, esta agencia antimigratoria, en algún punto la tiene a ella como una especie de protagonista colateral, porque ella fue quien recibió a Kristi Noem en la Argentina, que es la titular de esa agencia. Ella vino acá y después de eso, ¿te acordás que se anunció una especie de agencia antimigratoria igual Alice, que la verdad que no está funcionando, también hay que decirlo, no la pusieron en función. Fue un anuncio vacío, no está sucediendo, la Argentina no tiene una situación inmigratoria similar a la de los Estados Unidos, pero por ahí uno pensaba en términos propagandísticos, podían empezar a hacerlo, por ahora no está pasando. Pero Kristi Noem estuvo en la Argentina, se sacó fotos con Patricia Bullrich, con Alejandra Monteoliva, cabalgó, le hicieron un asado, toda una cosa muy ridícula a esta cowboy norteamericana que vino a nuestro país y que se dedica a asesinar gente en el suyo. Pero mientras eso pasaba, Alejandra Monteoliva anunciaba, que la ministra de Seguridad que reemplazó a Patricia Bullrich, que se termina ese grupo, especie de grupo DEA para Rosario. Sí. Maximiliano Puyaro salió a quejarse porque dice, la verdad que esto es algo que ya veníamos viendo que estaba pasando, porque había 11 efectivos nada más, o sea, era casi, digamos, como... Testimonial. De nuevo, testimonial, pero que hayan anunciado que se termine ese grupo también demuestra que están abandonando la lucha contra el narcotráfico en el territorio. Puyaro, que por otro lado apoya muchísimo a Javier Milei, es Milei en la provincia de Santa Fe, sin ninguna duda, ¿no? La juega de radical y de progre, pero la verdad que es el ajuste en la provincia de Santa Fe. Radical y progre ya son Son palabras que no se tocan, me parece. Efectivamente. Bueno, ahora igual vamos a escuchar en un rato vamos a escuchar un radical progresista, pero dame un segundo más. ¿Leopoldo Moró? O Federico Storani. Pero ahora vemos por qué. No. La dudaste. No. Bueno, pero por ahí en este caso lo tenemos que acompañar en lo que está presentando. Antes vamos a escuchar a Diego Santilli. ¿Por qué? Porque hablábamos de gobernadores y Diego Santilli está haciendo una recorrida. La recorrida es la recorrida mendicante. El gobernador al que le estira la mano para ver si le da algo, le pide, bueno, pero vos después levantala, o que tus legisladores la levanten cuando votemos reforma laboral. Ayer estuvo, por ejemplo, en Chubut, haciendo una recorrida con Nacho Torres. Escuchemos a Diego Santilli hablando acerca de sus aspiraciones, ser candidato a gobernador y un reconocimiento para Karina Milei. A mí me gustaría, yo sabés que me apasiona, tengo planes, propuestas, proyectos, ideas y obviamente las ganas. Pero ganaste y la voluntad de hacerlo. Ganaste 2 veces ya. Que no es menor, pero vamos a ver qué define el presidente. Yo creo en los proyectos colectivos y no los individuales. Digo, a mí cuando me llamaron, obviamente me hubieran encantado encabezar la lista desde el cierre de la boleta, ¿no? Del cierre de listas. Sí. Pero no me tocó. Dijo, yo estoy para ser tercero, 15, 14 o no estar, lo que ustedes digan. Estoy para acompañar. ¿De abajo, bien abajo o desde el tercero? Estoy para ayudar. Quiero que le vaya bien a Argentina, quiero que le vaya bien al presidente. Todos me dijeron lo que dice, viste, qué sé yo. Sí, claro. Algunos me decían chupamedia, otros no, yo y firmé tercero. Cuando firmé tercero, viste, todo lo que me decían chupamedia, dijo, no, hizo lo que dijo que iba a hacer. Sin especulación. Y después un día terminaste conduciendo por otro tema, porque viste, terminamos encabezando. Y dije, pero yo me hago cargo de la campaña igual, aunque no encabece, vamos para adelante, yo quiero que le vaya bien al presidente, quiero que gane. Bueno, y Dios nos puso en ese lugar, y bueno, por supuesto, es el triunfo del presidente, de la gente y del de arriba. La gran articuladora del triunfo, más allá que el triunfo es del presidente Milei, porque la sociedad fue a votarlo a Milei, el ciudadano,
Pero si no tenés esta articulación, el instrumento, ¿cómo haces para hacer la elección que hiciste en el país? Vos fíjate que terminó ganando provincias, ganó Córdoba, ganó Santa Fe, ganó la provincia de Buenos Aires, ganó la capital, ganó, Chaco, y sigo, ganó Neuquén, Río Negro, Chubut. Ganó el país, Salta. Sí. Yo lo que te digo es, y me olvido, Entre Ríos, Corrientes. ¿Cuánto pudo haber influido, más allá de que la gente estaba cansada? Que lideró ella, y que al principio fue muy criticado, porque yo entiendo, vos tenés que gobernar, tener gobernabilidad, pero además armar el instrumento. Entonces, si vos después no tenés instrumento, ¿cómo armás? Entonces dependés de otro. Si dependés de otro, el otro... y entonces es muy difícil lo que hizo. Yo cuando digo más Milei, necesitamos más tiempo de Milei, llevando estas reformas adelante. ¿Y los gobernadores bancan el tiempo? Mira, yo siento que lo empiezan a ver. Que fue difícil, y el presidente Milei lo dijo. Va a ser difícil, va a ser duro, hay un cambio cultural, un cambio estructural, hay un cambio de fondo que tenemos que hacer, no va a ser fácil, va a costar, pero la gente lo entendió y los gobernadores lo entienden también, se dan cuenta que es el camino correcto. Obviamente, los 2 años difíciles en materia de que vos lograste que el conjunto de la micro crezca, porque si creció la macro, el conjunto de la micro creció, ahora hay algunos lugares, algunos sectores que están... Es heterogéneo. Exactamente, esa es la palabra, es heterogéneo, algunos sectores que le cuesta más. Bueno, yo creo que este año va a empezar a llegar a los sectores que les costaba más. Bueno, ahí estaba entonces Diego Santilli. ¿Por qué sirve todo este curso? Porque bueno, hay varias cosas para tener en cuenta. La primera es, bueno, el PRO obviamente no existe más. Santilli ya, a pesar de que sigue siendo un integrante del PRO, claramente, de hecho esa fue la discusión con Cristian Ritondo, ya está en la libertad de avanza, ¿no? Es un libertario más, y se lo puede ver en todo lo que dice. Olvida, se lo quieren preguntar, pero él interrumpe al que lo está entrevistando, que por supuesto es muy amable, como la mayoría de los que entrevistan a los personajes de la derecha en la Argentina, pero amablemente le quiere decir, pero no influyó lo de Donald Trump, y lo corta Diego Santilli, no se lo deja preguntar. El propio Donald Trump se había ufanado de que él ganó las elecciones, no las ganó Milei ni Karina Milei, como dice Diego Santilli, sino que las ganó Scott Bessent, las ganaron Scott Bessent y él. Pero en esto último de la empiezan a ver, es donde yo digo, basa su gira de la misericordia o entregando alguna cosa. Ya a Jalil le entregó la mina que estaba pidiendo, en Chubut con Nacho Torres recorrieron las zonas afectadas, muy complicadas por los incendios. En El Hoyo está más controlado, pero en Epuyén está muy difícil la cosa. Y porque mientras tanto financian el programa del fuego y otras cuestiones. Pablo Todero, que es diputado de Neuquén, de la provincia de Neuquén, habla acerca de la falta de prevención que hay en el presupuesto del tema fuego, ¿no? Estamos hablando de 16 provincias con problemas por el fuego. Entre paréntesis, Virginia Gallardo presentó su primer proyecto. Primero, Colorado Santilli, ¿le creció el pelo ya? Sí, le creció. ¿Es la nueva mascota de Milei? ¿Podemos titular así? Sí. Bien. Otra cosa, el manejo del fuego. ¿Derogaron la ley de Máximo Kirchner? Sí. ¿Y por eso está el fuego de vuelta? Sí. Sí, y te decía que Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley, esta ex vedette, hoy diputada nacional por la provincia de Corrientes, el proyecto que presentó es para decretar la emergencia en la provincia de Corrientes por el fuego. Ah, bueno, estamos en manos de gente rara. Efectivamente. Escuchemos a Pablo Todero, diputado, que es más consecuente con hablando acerca de el proyecto de ley que ellos quieren presentar para declarar la emergencia. El presupuesto nacional sirve para no solo atacar en el momento que hay un incendio y eso, pero también para prevenir. Por ejemplo, se contratan las horas de vuelo de prevención y luego también para actuar, y esas horas de vuelo pasaron de 5.100 a menos de 3.000, y eso es falta de prevención, eso es menos ayuda a las provincias. La provincia de Neuquén, de Río Negro, Chubut, Santa Cruz tienen declarada la emergencia para 2026 y nosotros presentamos un proyecto de ley para declarar la emergencia el día de hoy, para declarar la emergencia
ígnea en las provincias de la Patagonia. Bien, ahí estaba entonces Pablo Todero. Escuchemos a un hombre del campo de La Pampa, ¿sí? Un hombre de una productora agrícola, la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, hablando acerca, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, hablando acerca de lo que está pasando en su provincia con el fuego. El año pasado tuvimos 25 o 24 mil hectáreas que se quemaron en la provincia de La Pampa, y en este momento, casi recién arrancando la época de fuego, vamos en 145 mil hectáreas quemadas. ¿Para cuánto? ¿145 hectáreas? 145 mil hectáreas ya vamos. ¿Cuánta cancha de fútbol se junta? Pues sí, por supuesto. Imagínense, a diferencia de los años anteriores y del año pasado, evidentemente ya se está viendo como algo difícil para la provincia, algo que todavía nos falta transitar todo enero y todo febrero. Hay que pensar que enero es el mes que generalmente en la provincia llueve poco, hay mucha sequía, así que seguramente que esto va a ser todavía más grave. Por lo tanto, está preocupando al productor agropecuario, está preocupando a la provincia. Bueno, ahí está, ¿no? Insisto, 16 provincias con problemas vinculados al tema fuego, cuando ha sido derogada, vos lo decías bien. Ayer Máximo Kirchner, ahí lo buscamos, pero bueno, justamente publicó algo vinculado a esto, ¿no? Recordando la importancia de la ley de manejo del fuego. Otra vez tierra arrasada, publicó el diputado nacional, ¿no? Y con imágenes de la Patagonia prendiéndose fuego. Obviamente no es solo la Patagonia, pero la Patagonia también. Esta norma de 2012, la ley de manejo del fuego, pero modificada a partir de un proyecto de su autoría en 2020, que está directamente relacionada con que no se pueda vender tierra que acaba de ser incendiada, para frenar el tema de la especulación inmobiliaria, ¿no? Hugo Adorni, que explicaba que en realidad esta ley impedía los negocios. Claro. Entonces que por eso iba a ser derogada. La publicación de Kirchner dice, ya lo dijimos, la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy. De igual, negocio para pocos, desastre para muchos. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Con esa... Cuando vos sacás leyes que son de algún modo o están pensadas para preservar el medio ambiente y también a la gente que vive allí, digamos, ¿no? Porque no solamente una vez se piensa en el medio ambiente en abstracto, ¿no? Sí. Y también la gente que vive allí. Y poner un límite a aquellos que incendian para construir, sí, ¿no? Allí, o para arrasar con todo, ¿no? Sí. Y poder hacer otro tipo de cosas en el lugar. A mí me parece que es un tema clave, todos los veranos se habla más o menos de lo mismo. Creo que se había conseguido algo, por lo menos en estos últimos años. Bueno, recrudece ahora en virtud de un gobierno que, como ustedes saben, todo lo que impida un negocio pasa a ser satanizado, ¿no? Sí, y en otros lugares, como por ejemplo la provincia de Salta, el problema es por inundaciones. Al revés. Al revés, pero estamos con todas las provincias en muchos problemas, y a esas provincias está yendo Diego Santilli a decirles: dale, yo te mando algo, pero levantá la mano en contra de los trabajadores. Que tus legisladores levanten la mano a favor de la reforma laboral, la flexibilización laboral. Bueno, hay que decir que el gobierno en ese sentido se siente acompañado, ¿no? Porque recordemos lo que pasó en Bahía Blanca. Uh-huh. No, son desastres en los que el gobierno federal no se hace cargo en virtud de una mirada que tiene, ¿no? Desastres naturales, podemos decir, en virtud de una mirada que tiene sobre el calentamiento global, que dice que no existe, etcétera, etcétera, que después los afectados acompañan, porque en Bahía Blanca a Milei lo votaron. Sí, sí. A Milei lo votaron. Después del esfuerzo que hizo la provincia de Buenos Aires para dotarlos nuevamente de una vida más o menos tranquila, o por lo menos recuperar algo de la normalidad extraviada, en la Nación el gobierno volvió a votar a Javier Gerardo Milei. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Bueno. Entonces digo, se sienten acompañados, quiero decir, en sus barbaridades. Último tema, se están multiplicando las presentaciones en la justicia en contra del decreto de necesidad y urgencia que modifica aspectos bastante centrales de la Ley de Inteligencia Nacional. Básicamente le da a los organismos de inteligencia facultades
que en algunos casos no se veían desde la dictadura, ¿no? Obviamente, y que son verdaderamente preocupantes y que casi no aparecen en ningún medio. Esta es la otra cuestión. Hay una presentación, la última es una presentación del CELSO en un pedido de amparo colectivo contra el DNU, sobre todo por la cuestión vinculada a la capacidad de detención de personas sin orden judicial ni nada por el estilo. Habla de disposiciones ilegales, arbitrarias y desproporcionadas. Bueno, vamos a escuchar a Federico Stonani porque hay ahí un grupo, por eso yo decía, de radicales que están buscando, a partir de un seguimiento también legislativo, están buscando frenar este intento claramente represivo por parte del gobierno. Este decreto de necesidad de urgencia, que no tiene nada ni de necesidad ni de urgencia. Para ponerlo claramente en contexto, modifica nada menos que la ley de inteligencia y lo hace por un decreto y toca cuestiones tan sensibles como, por ejemplo, la vulneración del artículo 18 de la Constitución, que habla del debido proceso, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla del principio de reserva. Para entender esto, como ustedes lo resumían bien, todos estamos bajo sospecha y espiados. Pero además, entre las cosas novedosas que trae muy negativas, es que todas las operaciones de inteligencia pueden ser o son encubiertas. Y además le amplía las facultades para los agentes de inteligencia sin orden judicial, por ejemplo, para que pueda aprender, es decir, arrestar personas. Esto es una aberración. Y por otro lado, es urgente entonces que se constituya la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia en el Parlamento, que no está constituida simplemente por falta de voluntad del Poder Ejecutivo. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre estoy llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. La primera del año. Jueves Valiente. El show donde nuestra familia abraza la idea de que no todo está en venta. Jueves 15 de enero en La Carbonera. Carlos Calvo, 299, San Telmo.
Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hoy nacía David Bowie, el permitido esta mañana, porque siempre en la vida hay que tener un permitido. Y entonces hoy es David Bowie, que aparte era un buen corazón, un gran corazón, muy querido, y aparte tenemos aquí un fan de la primera hora que es Marco Cittadini. Sí, un artista descomunal, ¿no? Un artista que va más... Viste que hay músicos que son geniales y otros que son artistas geniales. Bueno, Bowie era un artista genial, claro, ¿no? Impresionante. Impresionante. Sí. La canción Héroes, ¿no? Dedicadas a todos nosotros que soñamos quizá algún día ser héroes, podemos ser por un día, como dice la canción, héroes. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Cómo entender lo que está pasando en Venezuela? ¿Sí? Suceden episodios, discursos, se toman decisiones que están evidentemente
evidentemente condicionadas por lo que fue un secuestro, el secuestro de un presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, y Trump, que en su momento dijo que empezaba él a gobernar Venezuela, o él a administrar, él y Marco Rubio. Después, obviamente, se ha dejado la línea sucesoria, es Delcy Rodríguez, Dado Cabello, Padrino López en las Fuerzas Armadas. Digo, ¿cuál es la situación actual? Después de estos días, ¿hacia dónde pareciera ir la situación en la República Bolivariana de Venezuela, donde hay noticias, por ejemplo, de que PDVSA está en estos momentos preparando, obviamente, cargamentos de crudo a los Estados Unidos? ¿Son los que estaban previstos? ¿Son nuevos? Trump se lo atribuye después del desastre que hizo en Caracas, ¿no? Como parte o como consecuencia de la realidad que instaló a partir de eso, de ese condicionamiento por vía militar y del secuestro nada más que del presidente. Realmente cuando veo la escena, algunas cosas llego a entender y otras no tanto. Para eso está en línea Matías Caseahue. Él es politólogo, docente universitario, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE, para tratar de, iluminarnos un poco en relación a lo que pasa allí en Venezuela. Matías, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero, Marcos Cittadini, estamos aquí en la Radio de las Madres. Gracias por estos minutos, No, por favor, Roberto, un placer, un saludo al equipo, estar en contacto con ustedes. Matías, ¿qué es lo que estás viendo vos en esta escena? ¿Qué es lo decodificable? ¿Qué es lo que la subtrama? ¿Qué es lo que está por debajo? Hay muchos que nos desorientamos. Pareciera que el secuestro de Maduro instaló una nueva realidad y esa realidad hoy, en principio, parece inmodificable. Visto, obviamente, sin tu conocimiento. Contanos. Sí, es eso que decís vos, Roberto, es de primer orden, ¿no? Hay una categoría que se utiliza que es la de infoxicación, ¿no? De que estamos tan intoxicados con la información que es difícil saber qué es verdad y qué no, y muchas veces hay que como apagar un poco el ruido, sobre todo de las redes sociales, ¿no? Del mundo digital para entender lo que pasa y volver a la vieja guardia, ¿no? A la lectura, a la prensa escrita, a la radio, para entender un poquito más qué es lo que acontece. La verdad es que la categoría que has utilizado es la precisa, ¿no? Estamos hablando del secuestro de un jefe de Estado en América Latina. No es la primera vez que los Estados Unidos lo realiza, ¿no? Entonces esto ya es un libreto que tiene un conocimiento, por supuesto tiene particularidades y peculiaridades, ¿no? Lo que está aconteciendo en Venezuela. Evidentemente, un primer balance de lo que hay que hacer es que Estados Unidos se dio cuenta que vía las sanciones económicas, las medidas coercitivas unilaterales, la asfixia, la guerra económica sobre Venezuela, ¿no? El régimen, entre comillas, ¿no? De Nicolás Maduro no iba a colapsar. Estamos hablando de medidas coercitivas unilaterales que arrancaron más menos en el año 2013, ¿no? Año de la muerte de Hugo Chávez, ¿sí? O sea, son más de 12 años de guerra económica continuada y profundizada, ¿no? Por parte de los Estados Unidos a Venezuela, ¿sí? Lo que configura también un escenario social e institucional particular, que explica un poco también esto de que la democracia en Venezuela, entre comillas, funciona mal, ¿sí? Esto generalmente Carlos Raimundi lo plantea mucho por su propia experiencia como embajador en la OEA, ¿sí? Y al mismo tiempo se dio cuenta que la oposición venezolana es un desastre, es una oposición muy clasista, muy asentada en la zona rica y pudiente de Caracas, la zona este de la ciudad. Es una burguesía, es la expresión de una burguesía muy mayamera, ¿no? Una dirigencia política muy corrupta que empezó a vivir, ¿no? El dinero de las fundaciones, la ONG, la CIA, la USAID, la ANED, ¿no? Empezó a vivir, ¿no? De construir la oposición radical venezolana, ¿no? Pero que en términos reales no tiene control, ¿no? No tiene presencia en la política venezolana, ¿no? Hay otros sectores de la oposición, sí, sobre todo en algunos estados, sí, como el caso de Táchira, de Zulia, de Mérida, donde esa oposición sí dialoga en el marco institucional venezolano, ¿no? Entonces, ante esa situación,
lo que me parece que Trump está ensayando, intentando hacer, es un cambio de régimen dentro del régimen, ¿no? Esta idea de descabezamos al presidente Maduro y en un circuito de seducciones y de muchísima presión intentar cambiar el rumbo político de Venezuela, ¿no? Hacia otro lugar, ¿no? Y por eso la figura de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, adquiere tanta centralidad. Centralidad que ya tenía en una arquitectura de poder que tiene, por supuesto, también a las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ¿sí? Y a Diosdado Cabello, jefe del partido, ¿no? Jefe del PSUV, claro. ¿sí? Y ministro del Interior. Con eso, por supuesto, significa también controlar las fuerzas de seguridad interior, ¿no? Las policías, para que se entienda y el público lo entienda, ¿no? Entonces, sí. Eso es lo que se ensaya, y lo que aparece ahora es todo ese circuito de presiones, porque lo que empieza a correr con el tiempo, y todas las señales vienen en ese sentido, es que ese triángulo de poder de Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, ¿sí? Dos personas que vienen militando con un joven Nicolás Maduro, que era dirigente universitario, ¿sí? Estamos hablando de dos personas de máxima confianza del presidente Maduro, gente que milita con Maduro desde hace por lo menos 35, 40 años, ¿sí? 40 años por lo menos, ¿sí? Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, ese triángulo se mantiene estable a pesar de que no está la presencia siempre omnipresente, digamos, la conducción incuestionable de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, ahí es cuando aparecen las presiones, ¿no? Y también ahí es cuando aparecen la emisión de noticias falsas, ¿no? Porque el anuncio de Donald Trump de estos famosos 30 a 50 millones de barriles de petróleo que no son diarios, sino que involucraría ese acuerdo, ¿sí? Estamos hablando de algo que ya acontece. En realidad Donald Trump se paró sobre el acuerdo de Chevron, ¿sí? Aproximadamente un 29% del petróleo venezolano en el último año tuvo destino, a través de ese acuerdo con Chevron, a los Estados Unidos, ¿sí? Es decir, Donald Trump vendió algo nuevo, o mejor dicho, vendió algo viejo por nuevo, ¿no? Estamos hablando de que efectivamente esa es la dinámica de lo que estaría vendiendo Donald Trump. ¿Qué es lo distinto? ¿No? Es que parece ser que efectivamente ese petróleo, ¿sí? El activo de ese petróleo, no lo mandarían de manera directa a Venezuela, o monitorearían qué es lo que haría el Estado venezolano, ¿sí? Con ese dinero. Claro. ¿Sí? En un circuito que tiene que ver con profundizar la guerra económica, ¿no? Ni más ni menos que eso, ¿sí? Porque evidentemente les está costando efectivamente generar ese cambio de régimen dentro del régimen, porque la estructura chavista, sobre todo por el peso del movimiento social, de la fuerza social organizada del chavismo, no se va a mover de un rumbo político. Claro, ¿no? Ahí tengo una duda en relación a cuál es la escena posterior al secuestro de un presidente, digamos, ¿no? Vemos una soberanía muy dañada, muy restringida también, porque cualquier decisión que tome Delcy Rodríguez en esta transición, no sabemos muy bien a qué, es una decisión que se toma con una pistola en la cabeza. Digo, exactamente. El presidente de los Estados Unidos o te secuestra o te mata. Digo, esa es un poco la amenaza que le ha hecho a cada uno de los integrantes del gobierno. ¿Está también el chavismo ganando tiempo para reagruparse y para pensar cómo sale esta situación, ver el comportamiento de los otros grandes países, China, Rusia? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que hubo en el chavismo un shock inicial muy fuerte, pensemos las dificultades que tenemos en Argentina dentro del campo popular, con la sola detención, prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, multipliquémoslo en un escenario de combate militar, de secuestro del presidente, ¿no? De extracción del presidente, claro. ¿Sí? Que es la persona que estaba en la decisión estratégica y diaria de Venezuela. Maduro conducía a Venezuela, ¿sí? Entonces, hubo un shock inicial que realmente generó mucha zozobra y habilitó, por supuesto, las especulaciones de traiciones al más alto de los niveles. Por supuesto que dilaciones, informantes, los ha habido, porque si no
Hay discusiones en torno a los sistemas de defensa antiaérea y demás, pero más allá de eso, creo que el impulso inicial fue de mucho shock, ¿no? Creo que hubo 48, 72 horas de mucha dificultad para Venezuela para terminar de entender lo que pasa, para terminar de acomodarse después de un evidente golpe, ¿sí? Porque estamos hablando de más de 100 muertos, ¿sí? Estamos hablando de bombardeos sobre infraestructuras militares y sobre población civil, ¿sí? Entonces, luego de ese shock inicial, lo que uno ve es que sí, la estructura se puso en movimiento, y por las declaraciones que uno empieza a leer en la prensa, yo trato de leer bastante, ¿sí? Lo que uno ve es más o menos la dinámica de 3 objetivos. Un primer objetivo es, efectivamente, tratar de construir la liberación de Nicolás Maduro, ¿sí? Eso, por supuesto, abre un marco de negociación con los Estados Unidos, una negociación que ya el propio Maduro venía teniendo, ¿sí? Hubo enviados especiales de Donald Trump que se reunieron en más de 3 oportunidades con el presidente Maduro. Entonces, hay un canal de negociación que efectivamente se negocia con la pistola en la cabeza, pero sí, efectivamente, hay una preocupación de las más altas esferas bolivarianas de negociar la liberación de Maduro, vía un salvoconducto a China, vía un salvoconducto a Rusia incluso, ¿sí? Un segundo aspecto tiene que ver efectivamente con garantizar la normalidad institucional en un contexto absolutamente excepcional, y un tercer aspecto que se empieza a ver, ¿sí? en las acciones de gobierno y demás, es tratar de que esto no descalabre la economía, cuidar la economía, una economía que por supuesto por esa guerra económica viene hace muchísimos años golpeada, pero que hace 3, 4 años viene en franco crecimiento. De hecho, el último registro de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, daba a Venezuela como la economía latinoamericana de mayor crecimiento anual durante el pasado 2025, ¿no? Entonces, hay esos 3 aspectos, pareciera ser que son los objetivos que están marcando y dando para adelante el salir de este momento excepcional, o intentar salir de este momento excepcional, ¿no? Matías, si lo pensemos en términos más generales, digo, por fuera de lo que está pasando estrictamente en Venezuela, sino en términos regionales, uno podría pensar es un ataque a Sudamérica, y parece que fuera más allá, porque está el episodio de Groenlandia y bueno, por supuesto, también ataque o aborde a los buques, uno con bandera rusa también, como parte de esta nueva doctrina Monroe, que él llama Donroe ahora. Este hemisferio es nuestro, dice Marco Rubio, y no vamos a dejar que ningún otro lo maneje más que nosotros. Digo, ¿qué nos puede decir? ¿Qué prevenciones en todo caso tienen que tener los presidentes latinoamericanos o sudamericanos a partir de esta situación de Venezuela? Yo creo que hay que tomar muchísima nota, ¿no? Hay muchos analistas, incluso analistas que están también en la 530, Tilio, Borón, Paula Klachko, que ellos siempre planteaban esta cosa del ciclo progresista, ¿no? Y el ciclo progresista siempre tiene una fecha común de nacimiento, que fue 1999, la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, ¿no? Después, por supuesto, Lula, Néstor, ¿no? Unos añitos después, Evo Morales, Rafael Correa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese ciclo progresista si es interrumpido con esta magnitud, ¿no? Un secuestro de un presidente, porque no es una muerte biológica, que es lo que aconteció con Chávez, sino efectivamente una interrupción de esta magnitud? ¿Qué significa, ¿no?, para las democracias latinoamericanas, ¿no? Para también profundizar y ser realistas en los análisis, ¿no? ¿Hay fin de ciclo? ¿No hay con estas cosas? ¿No? ¿Qué pasa con nuestros procesos cuando, por ejemplo, repito, Cristina está, ya sabemos que por un caso de guerra jurídica, cumpliendo una condena absolutamente injusta, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es lo que vos decías, ¿no? Evidentemente, la conducción neoconservadora, ¿no?, que encarna, manifiesta el trumpismo en su segunda administración en la Casa Blanca, ha hecho un juego de invertir a Kissinger, ¿no? Esta cosa de un Kissinger invertido, en el sentido de negociemos con Rusia para aislar a China, exactamente al revés de lo que hizo Kissinger en el año 79. ¿Sí? Entonces, ese es un exactamente. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento, efectivamente, el documento Donroe, ¿sí?, como
la versión siglo XXI de la vieja y famosa doctrina Monroe, es central, ¿no? Hay que hablar que la militarización del Mar Caribe no comenzó con Venezuela, no comenzó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, ¿sí? Sino que comenzó en el mismísimo momento que, a días de asumir, el 22 de enero del año pasado, Donald Trump anunció que el Golfo de México debería llamarse Golfo de América. Claro, ¿no? Y claro. 15, 20 días después empezó un circuito de presiones sobre Panamá, ¿no? Que prácticamente Estados Unidos volvió a tomar control de facto del canal de Panamá, violando los acuerdos Torrijos-Carter, ¿no? Entonces, ese escenario de militarización habla de que Donald Trump entiende que la plataforma imperial principal de los Estados Unidos, su lugar de imperio en el mundo, tiene que ver efectivamente con un control, ¿sí?, incuestionable del hemisferio, ¿no?, como ellos denominan a toda la región, ¿no? Y en ese aspecto Venezuela, no solo por el petróleo, sino por otro aspecto geopolítico, era central. Claro. Venezuela era el único punto, junto con Cuba, donde está la convergencia de los tres enemigos del dominio imperial angloamericano: Rusia, China e Irán, ¿no? Esa convergencia de esos tres actores de la amenaza geopolítica para los Estados Unidos en América Latina era tanto o más de mayor preocupación para el Estado profundo trumpista que la cuestión petrolera. Claro, todo convergía ahí. Exactamente. Matías, muchas gracias por este ratito, gracias por el tiempo y la explicación. Tengo que irme ahora a una tanda, pero bueno, te agradezco muchísimo y seguramente vamos a estar hablando, porque me parece que esto es una realidad en proceso, ¿sí?, donde todavía no está dicha la última palabra, si es que esa famosa última palabra existe, ¿no?, en cualquiera de los hechos de factura humana, ¿no? Exactamente, Roberto, a disposición también para ir al estudio, un placer, siempre soy de tus oyentes, ¿no? Así que a disposición. Abrazo grande. Abrazo grande. Matías Casiagüe, politólogo, docente universitario, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, el CLAE, bueno, dándonos o prestándonos su lectura, su comprensión sobre lo que ocurre allí. A veces hay información confusa, a veces hay manipulación también. Bueno, despejando un poco el panorama, yo creo que la descripción de él es muy ajustada. Tengo que agradecer, y sobre todo, que Matías Casiagüe hace una conexión entre lo que ocurre entre San José 1111 y lo que pasó con el secuestro de un presidente en Caracas. Digo, hay evidentemente allí un hilo más o menos visible, y creo que Matías lo ve, y creo que hay otros que se hacen los giles. 36 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. Porque no se puede ser feliz en soledad. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí,
Pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
43 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Qué estábamos escuchando? La conga con un clásico Il Mondo de Jimmy Me Fontana, acuerdo. que tuvo tantas versiones. Uy, me recuerda a los veranos de la infancia, el carnaval, las piletas, temas viejos, dedicado al doctor Donato Spacavento, que Le es el que mandamos le un pone beso. toda música italiana. Le mandamos un beso Ahí grande. está, ¿eh? Bueno, hablando del mundo, el mundo mira azorado cómo Argentina se sigue endeudando. Pero para eso la tenemos aquí a Majo Castel, para que nos cuente cómo es que Caputo, o el Toto Caputo, el Toto de la Champions, festeja endeudarse. ¿Cómo es la historia? ¿Qué haces, Majo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo va? Buen día para todos los oyentes. Bueno, no se endeuda él, nos endeuda a nosotros, ¿no? Por supuesto, nos endeuda a la Argentina, pero además siento que Caputo es un poco como yo cuando llega a principio de mes y hay que pagar cuentas y empieza a juntar y dice, pará, yo tengo acá el pluriempleo, te pago tal, te falta este. Bueno, Caputo está más o menos parecido. A ver si aparece algo. Fíjate si quedó algo. Bueno, lo cierto es que parece que Caputo, Argentina tiene que pagar mañana vencimientos por 4.200 millones de dólares. Hay algunos que dicen que incluso un poco más, 4.400 millones de dólares, y empezó a rascar el fondo de la olla, como ya nos tiene un poco acostumbrados. Entonces, si se acuerdan que Caputo hace unas semanas había salido a decir que Argentina había vuelto a los mercados con escasísimo éxito y con tasa de interés muy alta, casi el 10%, 9 y pico, y juntó menos de 1.000 millones de dólares. Después le pidió a las concesionarias por la venta de las hidroeléctricas que anticiparan el canon de 710 millones de dólares, y todavía le estaban faltando para cubrir los 4.200 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, sí. Y ahí salió a pedir a los bancos con un repo. Y esto es interesante, ¿no? Un repo. ¿Qué es un repo? Un repo es un endeudamiento que está tomando el Banco Central con bancos internacionales a cambio de una tasa de interés en un plazo muy bajo. El plazo muy bajo es un plazo de, en este caso, 372 días, poco más de un año, por una tasa de 7,4%. Y también acá voy a hacer un paréntesis, porque en realidad este vencimiento de mañana responde a un vencimiento que tiene que ver con la reestructuración que hizo Guzmán, que había conseguido que deuda que teníamos atada a una tasa del 7% bajara al 3%. Bueno, ahora volvemos a endeudarnos al 7%. Al 7,4%. Es mucho, pero además de que es mucho, habla de distintas cosas. Primero, Argentina no volvía a los mercados, no consigue nadie que voluntariamente le preste a tasas de interés razonables, pese a cierta baja del riesgo país que todavía no se ve o no tiene impacto en el alcance de Argentina a los mercados internacionales de crédito. Tiene que ver también con que, bueno, Argentina no es solamente el único vencimiento que tiene, le quedan por delante casi 16.000 millones de dólares en lo que sigue el año, repartido entre endeudamiento con bonistas, como es el que vence mañana, con el Fondo Monetario Internacional y con organismos internacionales, y hay que ver qué hacen cada una de esas circunstancias, porque de vuelta, insisto, esto está juntando como, ¿no? Almacenero. Claro, pero estamos pagando intereses, ¿no? Estamos pagando intereses y estamos pagando deuda con más deuda. Bien. Entonces, el año que viene, ¿qué va a pasar? Sí. El año que viene, ¿qué va a pasar? Argentina va a estar más condicionado. Es una bola de nieve que se va armando. A ver, esto no quiere decir que vaya a explotar todo mañana. Esto quiere decir que no es sustentable a un mediano plazo, por lo menos autónomamente la Argentina. Quiero decir, si cada vez que Argentina tenga vencimiento por 4.000 millones de dólares, vas a tener que salir a poner plata por tasas de casi 10%, que vas a tener que hacer acuerdos con bancos, que como vos decías fuera del aire, bueno, entre los 6 bancos está el Banco de China, está el Citi, el JP Morgan, el BBVA, Santander, Banco de China y Deutsche Bank. Bueno, hay que hacer acuerdos que a veces hasta trascienden y son acuerdos geopolíticos, diría yo, político-económico. Hay que ver qué le prometió a cada uno de estos bancos para que vengan y pongan la plata, que insisto, los mercados voluntarios de crédito internacionales no ven a Argentina un lugar tentador o con suficiente garantía como para venir y prestarle en esta suerte de revuelta, ¿no? Es decir, tengo vencimientos y tengo que pagar con más deuda. Y por otro lado, ¿qué quiere decir eso? Que el año que viene Argentina va a tener que pagar más deuda porque tiene más intereses, y entonces ¿qué va a haber? Más ajuste fiscal. Claro. En la clave de este gobierno. Porque además,
y me gustaría linkear con la economía real, mientras tanto vos tenés las cuentas explotadas de los argentinos comprando bienes, de quienes pueden por lo menos, comprando bienes en el exterior, o ropa barata a través de Shein, Temu y las ultra fast fashion, y por otro lado, bueno, un turismo emergente tremendo, digo, voy a contar de mi vida privada. A ver. Y estuvimos 10 días en La Rioja y Catamarca, Sí. pasando Año Nuevo, bueno, el turismo está destrozado. Ajá. O sea, Turismo interno para atrás. el turismo interno, bueno, internacional también, porque para los extranjeros, si bien no son justo 2 provincias que reciban muchísimo turismo internacional, pero lo cierto es que es caro en términos relativos, entonces Argentina está muy apreciado el peso, y eso genera fuertes impactos en el turismo local, digamos, hoteles prácticamente vacíos, te sentabas a comer y eran los únicos, ¿viste? Mira. Y bueno, y lo mismo, nos decían, hablabas con cualquiera y te decían, no, este año fue durísimo. Y en el medio, bueno, ya sabemos cómo está Brasil, Chile, las playas de Uruguay, incluso Punta del Este, ¿no? Que a la Nación tanto le gusta contar cómo A Rosati le gusta. cómo está Punta del Este, a Rosati le gusta Punta del Este. Fue el primero, uno de los primeros en llegar. Ah, mirá, Sí. no tenía mucho trabajo. No, aparentemente. Dijo que había un año muy estresado. pesado, Sí, muy pesado, había que vivirse. Bueno, pero digo, en el medio vos tenés una cuenta de turismo recontra deficitaria, una cuenta comercial que no logra, digamos, el agro equiparar. Ahora hay un pronóstico bueno para el precio de la soja, vamos a verlo más adelante, pero lo cierto es que entonces, en términos estructurales, a Argentina le cuesta conseguir los dólares para financiar esto, para pagar la deuda, que es, insistimos, ¿no? Desde este programa, y es una micromilitancia que vamos a hacer en todos lados, es el eje central del problema en la Argentina. Lo dice nuestra comandante Cristina Fernández de Kirchner Desde el San primer José día. León, se le El mandamos problema un abrazo. no son los pesos, el problema son los dólares. Faltan dólares en la Argentina y faltan dólares por un proceso de endeudamiento que arrancó con Mauricio Macri en 2018. Después de haberse, eso fue dolorosísimo, yo vuelvo a decirlo, porque estas son las consecuencias, digamos, ¿no? En 2018, en realidad con el Fondo Monetario, pero además el proceso de endeudamiento arranca en 2016, de la mano de Caputo también, que Macri, no hay que olvidarse, Macri aumentó la deuda externa 100.000 millones de dólares, más de lo que en 4 años, mucho más de lo que lo aumentó la dictadura militar Increíble. entre el 76 y el 83. Y podemos decir, ¿no?, que Toto Caputo se endeuda con la nuestra. Por supuesto, se endeuda dando las garantías de Argentina, vendiendo el patrimonio nacional, porque para la próxima va a volver a vender algo, Claro. a buscar, a rasquetear qué hay. En fin, estamos aquí, lo podemos decir, estamos dando testimonio. Gracias, Majo. De nada, gracias a ustedes. Majo Castel, aquí en Caballero de Día. Separamos y tenemos una invitación para hacerles. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y claro que sí, los queremos invitar y con mucho gusto porque arrancó el 2026 y hay nuevo espectáculo de Adrián Stoppelman, Total Anormalidad, donde se analiza con su agudo ingenio y sentido del humor la actualidad, la nueva forma de vivir en una permanente anormalidad frente a nuevas tendencias o no tanto que cuesta asimilar. Son 80 minutos de humor. Esto tiene que ser saludable sí o sí, 80 minutos de humor y la verdad te vas a reír a carcajadas, te vas a desintoxicar un poco. Ustedes saben, la realidad es la realidad, pero también a veces uno logra en el medio de todo eso generar una isla, ¿no? Un poco de humor, un poco de fantasía, un poco también de risas, y está en línea Adrián Stoppelman para está en línea para contarnos de qué trata el espectáculo y específicamente dónde tenemos que ir a verlo. Adrián, ¿cómo te va? Aquí te saluda Roberto Caballero, Majo Castel, Florencia Ibáñez de la Red de las Madres. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo les va? Hola, Floppy, otra vez. Hola, Majo. Hola, Roberto. Hola, ¿puedo decir algo? Sí. Yo los escuchaba a Floppy y a Adrián cuando estaban con Víctor Hugo, fueron compañeros muchísimos años ustedes, ¿no es Claro, cierto? 10 años corridos. Mis primeros programas de radio, levantarme a la mañana y poner ese programa de radio, así que
enorme orgullo escucharte, Adrián. Qué lindo Gracias, lo que te dice. Que te mirá vos. pasan cosas raras, ¿te acordás? Totalmente Adrián? auténtico esto. Puesto, solía tener un sitio que no pude pagar más porque es en dólares. Qué lindo. Sí, Adrián. sí. Pero bueno, acá estamos en esta total anormalidad. Lo que antes era normal dejó de serlo. La gente celebra que bombardean su país, por ejemplo, ¿no? Lo vimos, sí. Eso no era normal. No. La gente dice que no hay inflación, pero no le alcanza la plata. El otro día había uno que hizo Rodríguez, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora, son los años, ¿no? Sergio. Sí, Sergio en la calle, que le preguntaba a uno y dice, pero ahora puedo comprar lo que quiero del exterior, pero te quedaste sin trabajo. Sí. Todo no se puede. No puedo comprar nada. Claro, Y todo no bueno, es la total anormalidad que vivimos. Así que en base a eso armé un espectáculo que no pasa solo por ahí, pasa por un montón de lugares, de lo que es la vida moderna, llamémosle, que estreno mañana en Hasta Trilce, Massa 177, y las entradas ahí están por Alternativa Teatral, y el sábado estoy en Temperley, en Otro Mundo Teatro, zona sur, atentos, y ahí va por Passline. Passline. Escúchame, ¿en Hasta Trilce a qué hora es? A las 21. ¿Y en Temperley? A las 21 también. ¿Te gustan las 9? Está bien, es un Sí, buen porque horario. después se hace tarde, qué sé yo. Sí, es verdad, la gente que capaz que quiere volver a casa temprano y esas cosas. Escúchame, y en esta total anormalidad, digamos, ¿no? La gente, ¿vos tenés garantía, por ejemplo, que se va a reír, a carcajadas? Porque eso, obviamente, ¿no? Es un tema que la gente va convencida de que se va a reír. ¿Vos podés dar garantías públicas de que se van a reír ahí? Qué pregunta. Vos me estás preguntando como si fuera Lucas Liach, si puedo dar garantías por Vicentín. No sé, no, es un espectáculo nuevo, yo le tengo fe, los chistes son nuevos, hay 4 o 5 que ya probé que funcionan, así que de esos 4 o 5 seguro. Pero sí, en general la gente se ríe, y sobre todo cuando hay más gente. Claro. Cuando hay poca gente es más difícil, ¿viste? Porque la risa es contagiosa. O sea que depende de que esto sea masivo, multitudinario, es lo que queremos que suceda. Entonces, 9 de la noche, mañana en Hasta Trilce, Massa, no yo voy a ver el número, decímelo vos. 177. Massa 177. Es divino ese lugar. Muy lindo. Divino Hasta Trilce. Muy lindo. Vayan a ver a Adrián Stoppelman, ¿eh? Quieren sacarse un poco esta mufa de encima, arrancar el 2026 con otro ímpetu. Bueno, vayan a ver Stoppelman. Stoppelman conjura cualquier tipo de mal humor, ¿no? Esto hay que decirlo, porque la labor terapéutica, ¿no? Del humor, a veces, viste, se la soslaya, se la deja de lado, y yo creo que es fundamental en estos tiempos, viste, hay que levantar la autoestima y también hay que levantar el sistema inmunológico. Claro. Y además hay que juntarse. Hay que juntarse más que nunca con los compañeros, con los amigos, con la gente que siente lo mismo que sentimos todos nosotros, ¿no? Claro. Sí. Y Si después, no enloqueces, y ahora sí. te sentís Bueno, un poco solo. loco estamos. Bueno, Sí. ¿No? Sí. Algunos Pero patitos esa es se la base volaron. del show. Claro. Adrián, bueno, nada, queríamos contarle a la audiencia que mañana vas a estar en esta suerte de preestreno en Hasta Trilce, 9 de la noche, no se lo pierdan, allí en la calle Massa. ¿Massa cuánto? 177. 177, 9 de la noche. ¿Y pueden sacar la entrada por? Alternativa Teatral. Ah, la tengo. Es una Sí. aplicación, ¿no? Que tenés que tener. Sí. ¿Es precio económico? Sí, hay descuento para jubilados también, que siempre pregunta la gente. Qué lindo, claro. Bien, Sí. muy bien. Eso me gusta eso también. Bueno, felicitaciones de antemano. Sabemos Bueno, que va a ser un total éxito. Los y también espero. en Sí. Temperley, capaz que te vamos a ver. Dale. Qué bueno. ¿En Temperley dónde es? Porque ya me Es en olvido. Otro Mundo Teatro, un lugar muy lindo que queda en Almirante Brown 3589, una esquina. Sí. Son esos teatros que se defienden, ¿no? Del mundo exterior, que Claro. los ataca permanentemente y se defienden como pueden. Y ahí las entradas están por Passline, a las 21 también. Muy bien. Es lindo el teatro, es como una trinchera, ¿no? Es así, es un lugar donde hay libertad. Libertad de verdad. No hay tanta libertad hoy en día en otros lugares. No, claro que no. Adrián, querido, bueno, esperemos haber colaborado en algo. Mañana vamos a insistir, ¿eh? Vamos a insistir Bueno, con gracias, esto. sí, por favor, porque en este mundo hay que difundir, ¿viste? Obvio, si no, claro. Es que la gente va donde se entera que hay que ir. Si no se entera, no va. Esta es la Claro, verdad. no, es que está tan fragmentada la información, incluso hasta de los espectáculos, ni sabe quién toca, quién está, quién no está, es abrumador. A mí una vez me pasó, escuchate esta, una vez me pasó que fui a ver a Teresa Parodi.
Sí, y estaba todo tan cambiado que yo que nos equivocamos el día y terminamos viendo las hermanitas Vera. Sí. Bueno, Ay, estás como Rubén. Víctor Hugo ya, ¿no? Sí, estoy como Víctor Hugo. No estuvo mal, porque está dentro del tópico, obviamente, ¿no? Música del litoral. claro. Estuvo Sí, muy todo bello. bien. Pero no era Teresa. No, claro, es que la oferta es tan grande y la falta, no es la falta, pero tenemos medios, no tenemos tantos medios para difundir Pero lo claro, nuestro nosotros de este lado. Vas a ver a Stoppelman y de golpe estás con ¿cómo se llama? Daddy Brieva. Claro. O al Bueno, revés. con Daddy no sería problema. Con Babi Checopar, ahí sí ya sería No, problema. ahí ya es otra cosa, sí, claro. Sí. ¿Cómo se extraña Telam, Telam, La todos. cartelera de Telam, fundamental. Era tremenda. Fundamental. sí, sí. Bueno, Adrián, mucha mañana volvemos a insistir. Repetime, porque yo me olvido rápido. Esto es en Hasta Trilce, 9 de la noche, Massa 170 y... 7, Bien. las entradas por alternativa, y el sábado en Temperley, las entradas por Passline. Y cualquier cosa entran a mi Instagram, que es @AdrianStoppelman, y ahí está todo. Total anormalidad. Abrazo grande. Un abrazo y gracias, besos Floppy, besos Majo. Muchos besos. Beso grande. Qué lindo Adrián Stoppelman, cómo me hace reír. Es divino. Sí. Muy bueno. Bueno, nos estamos yendo nosotros. Hemos llegado al final del programa, no sé ni cómo, pero llegamos. che. Así es, Roberto. Mira, vamos a decir quién es el ganador. ¿Quién es el ganador de en este caso, las 2 entradas para ver a Carlitos Polimeni el jueves 15 de enero a las 21 horas en La Carbonera, Carlos Calvo 299 San Telmo? Le acabo de escribir porque ganó y entonces le contamos a Julio César Santos. Julio César Santos. Mañana vamos a tener otro par de entradas, Roberto, para ver a Carlitos Polimeni, y mañana también vamos a decir quiénes son los ganadores de Nutrión Vita y del pack de los 2 libros de Sinceramente y de Proscripta y su Levada, que se presenta en Mar del Plata. Muy bien, 10 de la mañana nos despedimos, ya viene el flaco Daniel Tonietti con un gran equipo, ese gran programa también, siempre soy todo grande acá, es todo grande. Sigan con la 530, la programación está cada vez mejor y se escucha más lejos la radio gracias a la innovación tecnológica que se le imprimió este año, ¿no? Se le imprimió este año a esta gran radio. Grande por lo que representa, grande por lo que simboliza, pero también grande porque llegamos a través de múltiples plataformas y soportes a todo el país y también al extranjero. Hasta mañana, que no se corte. Chau. Que golpee lentamente.